La tecnología lo que ayuda es a organizar. No necesariamente, Nicole, por tener de una empresa pequeña, mediana o grande, tengo más riesgos en la grande que en la pequeña. Yo he encontrado empresas pequeñas que tienen 700 riesgos y eso es una locura, o sea, eso no lo administra nadie. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. El espacio donde, ya saben, está creado especialmente para aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple mientras vas haciendo otras cosas. Antes de empezar, quisiera recordarles que si les está gustando el contenido que escuchan a través de este podcast, puedan darnos 5 estrellas y seguir si nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast. Y si están por YouTube, recuerden de dejarnos un like y suscribirse a nuestro canal. En este episodio vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Reinaldo Sandoval. Escuchemos. Y hablando de tecnología, habías dicho que hay dos palancas principales, ¿no? La herramienta siempre apoyada de la cultura, porque si no, no se logra estos cambios que tú estabas comentando. Pero ¿consideras que la tecnología en gestión de riesgos es necesaria para todo tipo de empresa? Estamos hablando de tal vez unas muy chiquitas que tienen una capacidad muy limitada y también cuál deberían ser las características entonces de la empresa para sumar a la tecnología en su gestión de riesgos. De acuerdo, mira, pues la tecnología lo que ayuda es a organizar. No necesariamente, Nicole, por tener de una empresa pequeña, mediana o grande, tengo más riesgos en la grande que en la pequeña. Yo he encontrado empresas pequeñas que tienen 700 riesgos y eso es una locura, o sea, eso no lo administra nadie. Y llego a una empresa grande que tienen más cultura y tienen 50 riesgos, muy bien seleccionados, muy bien trabajados, y muy estratégicamente trabajados y desde la cultura de gestión de riesgos. Entonces, el tamaño de la empresa no me afana a mí en de seleccionar qué tamaño de empresa es porque todos tienen riesgos, dependiendo de su número de procesos. También hay que ver cómo tú identificas riesgos por procesos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una empresa con 20 procesos entre estratégicos, misionales y de apoyo, pues son 20 matrices de riesgos, más mi matriz de riesgos estratégica, más puede ser un tema de continuidad de negocio. Entonces, también depende de cuántos procesos tenga la organización. Si es muy chiquita, pues no va a tener la suficiente o los suficientes procesos para hacer la identificación. Si es una empresa pequeña y no se ha metido a la onda de la planificación o de la planeación estratégica, pues tampoco va a tener una matriz de riesgos estratégicos. Y si tiene riesgos de cumplimiento en algunos sistemas de cumplimiento o en las entidades financieras que hablamos de riesgos de mercado, liquidez, estas entidades financieras tienen una carga de riesgos muy grande que no tiene ninguna otra organización. O sea, tener riesgos de liquidez, de mercado, de crédito, de lavado de activos, es un universo de continuidad, riesgos operativos, o sea, es una cosa que si no se administra adecuadamente, pues nadie lo va a lograr hacer, y menos un Excel, ¿ya? Entonces, también depende, Nicola, tu pregunta es, eh, ¿qué tan, tantos procesos tengo desde el punto de vista de mi razón social, de mi razón de ser? ¿Qué cumplimientos como estas entidades financieras, porque tú puedes tener un banco, una entidad financiera que sea pequeña, pero tiene que igual cumplir lo que le pide la normatividad en el país? O sea, sí o sí tiene todos estos riesgos que hemos mencionado. Entonces, a la respuesta, si es una entidad pequeña, mediana o grande, todas, todas deberían tener la herramienta porque todas tienen que cumplir lo mismo. Diferente en otras industrias que depende de, pues, obviamente de la cultura, de la planeación estratégica, del número de procesos, y eso nos va dando como ese derrotero para poder seleccionar muy bien si yo necesito o no una herramienta. Y la recomendación también dentro de la herramienta es que se tengan avances en sistemas de gestión de riesgos, porque o que la empresa tenga o haya entrado ya en esa onda de la gestión de riesgos, que quieran entrar a la gestión de riesgos, ¿cierto? O sea, si un CEO ya quiere entrar sí o sí a la gestión de riesgos y ve que hay unos ejercicios incipientes, la herramienta tecnológica le va a ayudar a organizar esto desde el principio, ¿cierto? Entonces, es la decisión, por eso siempre hablamos de la cultura, también desde la alta dirección, que tomen la decisión de entrar a esta cultura, a esta onda de la gestión del riesgo,
que tengamos pues esa disposición de adquirir una herramienta que desde el principio me ayuda a organizar, porque es que algo de lo que también, de cierta manera, desincentiva y no cautiva es la desorganización. Entonces, si tú desde el principio le llevas los 700, los 500 riesgos a esa alta dirección, de una vez ellos dicen, qué locura los riesgos. Si los llevamos, igual los podemos tener 500, 100, el número de riesgos que sean necesarios al tamaño de la organización, pero si tú los llevas organizaditos en una herramienta cautiva, ¿cierto? Eso ayuda a cautivar, a que se presenten mejor, que tengan un mejor uso, una mejor interpretación, y esa toma de decisiones ayuda a que ellos tomen decisiones, perdón, más bien que esa organización ayuda a que se tome la decisión. Entonces, ahí es donde la herramienta tecnológica coge mucho más fuerza. Y si hay empresas que ya han trabajado el tema de riesgos y tienen ese ejercicio ya materializado, lo han madurado, han adquirido, pues la herramienta les va a ayudar precisamente a organizar y a hacer más eficiente la gestión y la administración de los riesgos. De acuerdo. Reinaldo, y si hablamos de hacer negocios riesgosos, ¿cómo entra a tallar aquí la gestión de riesgos? Muy bien. Bueno, pues ahí eso es no sé qué tan arriesgada seas tú, pero yo, por ejemplo, cuando voy a un casino soy miedoso. Yo le echo una fichita, dos fichitas, porque no tengo ese apetito al riesgo, no tengo el apetito para jugar. Eso mismo pasa con las organizaciones. Hay organizaciones que tienen un gran apetito al riesgo, son arriesgados para hacer negocios, para meterse en un nuevo proyecto, para meterse en un tema de riesgos, que tenga riesgos, un proyecto que tenga riesgos. Y hay otros que somos pues miedosos, ¿no? Que tenemos miedo y no nos metemos tan fuerte y somos más conservadores, o son un CEO que sea más conservador, pues dice, no se metan en este negocio porque eso es muy riesgoso. Esos conceptos, fíjate que estamos hablando de apetito, ¿cierto? De apetito al riesgo, ¿qué tan arriesgado soy yo? Eh, si yo voy a hacer una empresa grande, va a hacer una inversión, se va a meter en un proyecto nuevo, hay algo también que se debe trabajar, que es la matriz de riesgos por proyectos. Proyectos, o sea, si tú vas a construir una planta, a veces empezamos a construir la planta sin mirar los riesgos. Oye, esta planta queda cerca a una zona hídrica donde se me puede inundar, el terreno es malo, la inversión no va a dar. Y recuerda también, Nicole, que desde los mismos modelos de riesgo nos hablan de tratar el riesgo, controlar el riesgo, eliminar el riesgo, o simplemente abortamos un proyecto porque sabemos que en el camino no está bien. Entonces yo aborto mi proyecto, yo salgo del proyecto y digo, no sigo más. Lo puedes hacer y la decisión debe ser muy responsable si tú estructuras una matriz de riesgos de ese proyecto, ¿cierto? Si lo haces simplemente como una inversión y vamos para adelante con esto, ¿cierto? Seguramente nos vamos a dar cuenta por al final del proyecto que fue un proyecto que no debería haberse ejecutado, que le trajo pérdidas a la organización y que de ahí para adelante va a ser un mal proyecto. Entonces, la matriz de riesgos de los proyectos de inversión tiene que también empezarse a construir en las empresas. Eso es algo que debemos culturizar también a las empresas, matrices de riesgos de proyectos de gerenciamiento, proyectos de inversión, porque ese es el que nos genera las alertas en cada una de las fases del proyecto. Y es donde me dice en una etapa temprana, oiga, no siga porque este proyecto no va a dar un resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ese concepto, ahí es donde empezamos nosotros a ver seguramente riesgos materializados en la ejecución de un proyecto, de una inversión. ¿Sí? Y los riesgos, si ya los tenemos dentro de una organización que está funcionando, que tiene su misionalidad en funcionamiento, un ciclo de trabajo de producción normal, pues básicamente lo que uno tiene que empezar a hacer es ese ejercicio de cuánto soporto y cuánto no soporto. Porque como ya es algo que está operando habitualmente con unos procedimientos y una historia de trabajo ya, tú no puedes decirle a una superintendencia bancaria
no, ya no sigo con esto porque no, tú ya tienes la entidad financiera andando y cuando te das cuenta del riesgo, por eso la importancia de lo que hablábamos anteriormente, Nicole, es si yo identifico que ese riesgo está excediendo mi apetito y se me está materializando tan seguido o con tanta intensidad, con tanta severidad, llamémoslo más bien, pues tengo que tomar una decisión y pararlo de manera temprana y tratarlo de manera temprana. Entonces, si yo veo que ese riesgo está así tan fuerte, por eso yo necesito al de arriba, al CEO y a mi junta directiva para que tomemos una decisión y logremos detener ese riesgo que está materializándose y me está generando algo que puede llegar incluso a cerrar mi organización. Hablando de las cosas que tendría que estar viendo el CEO y la alta gerencia, Reinaldo, desde tu experiencia, ¿cuál es la mejor manera de presentar estos riesgos y que realmente generen ese valor agregado y estratégico que necesita la organización? Al principio hablabas, por ejemplo, de la simulación y de estar concentrándonos en los más críticos y llevar no los 700 riesgos a la mesa, sino pues los enfocados. Vámonos primero por estos tres que son los más críticos que podrían afectar el core de la empresa, pero ¿qué otro tipo de información podríamos estar hablando en estas reuniones? Bueno, perfecto. Entonces, ya hemos hablado de las políticas, ¿cierto? Las políticas no las establece el líder de riesgo, las puede proponer un líder de riesgos. La política la establece la alta dirección. Entonces, desde allá es donde empezamos a cautivar a la alta dirección para que ellos me ayuden a establecer políticas. Y esas políticas no es un texto, es que a veces confundimos la política de riesgos con un texto, ¿cierto? Entonces, la empresa XX está comprometida con la gestión del riesgo y tratamos los procesos, ¿no? Y empiezan, eso no es política. Eso es un texto que va dentro de un gran documento de políticas. Entonces, si yo empiezo a establecer políticas, tengo que involucrar a la junta directiva, a una alta dirección, que son quienes van a tomar las decisiones. Entonces, tengo que decirles a ellos desde el inicio de mi sistema, desde que nace mi sistema, es ayúdenme a construir políticas. Y esas políticas son las que yo les voy a traer a ustedes acá. Entonces, si usted quiere que yo le simule ciertos riesgos, eso debe ser una política. Si usted quiere establecer una línea de apetito al riesgo, la establecemos desde la alta dirección y yo le voy trayendo esos informes que frecuentemente me están monitoreando riesgos que son muy fuertes en la organización que necesito que usted me ayude a tomar decisiones. ¿Sí ves cómo desde la cultura de riesgos involucra a la alta dirección desde el mismo nacimiento del sistema? ¿Cierto? Porque aquí parece que lo hacemos al revés. Empezamos y le llegamos con esos 700 riesgos y los cargamos y decimos, mira, ahí están, y de los 700, 699 son controlables, porque esa es otra cosa. Pareciera que el afán de los líderes de los procesos es llevarle todo en verde. Y eso no está bien, porque cuando yo llevo todo en verde, pues ¿cuál es la lectura que le da un CEO a esto? Todo está bien. No hay ningún problema, nadie me trae los riesgos. Por eso la importancia de empezarlos a involucrar. Segundo, como lo mencionábamos también, Nicole, la interpretación de esos mapas de calor son indispensables, ¿sí? Ese filtro de esos 700 riesgos, de llevarles solamente 10 que ellos, pues nosotros vamos a informarles que van bien, ¿sí? Dentro de ese reporte de riesgos hay que decirles, mire, de esos 700, tenemos 690 bien, pero tenemos estos 10 con un problemita. Cada uno tiene su problemita. Y venga, se los voy a empezar a reportar y se los voy a empezar a simular y le voy a traer el perjuicio derivado de una materialización de un riesgo de estos, ¿cierto? Para que ellos vean de una manera cuantitativa el posible perjuicio. Y adicionalmente a lo que habíamos hablado, Nicole, es poderles hacer análisis de costo-beneficio. Ahí viene la otra parte que no lo habíamos mencionado y que complementa la pregunta que me hiciste. Si yo le voy a decir a una alta dirección que la materialización de mi riesgo me cuesta $1.000.000, ¿cierto? Y le estoy pidiendo $200.000 para la solución, pues es un costo-beneficio, ¿cierto? Pues, bien, si yo le digo que el riesgo materializado me cuesta $1.000.000 y le estoy pidiendo 50, me dicen, next, siguiente riesgo, porque no hay un costo-beneficio, ¿cierto? Dentro de la inversión. Entonces, ese análisis de costo-beneficio hay que llevárselo también a la alta dirección. No solamente simularlo, sino también llevar análisis de costo-beneficio para que ellos tomen decisiones sobre una inversión. Otro tema indispensable, que es
vamos a volver a meternos dentro del concepto del apetito y la tolerancia al riesgo. Mira lo importante, hemos hablado siempre de esos dos conceptos que seguramente lo tenemos por ahí como un testigo y un saludo a la bandera dentro de nuestro manual del sistema de gestión de riesgos. Si yo llego y le digo a ellos y simulo un escenario de pérdida, les digo, venga, este riesgo que yo tengo acá me cuesta la materialización $5 millones. Pero resulta que usted tiene una póliza. Entonces nos metimos en tratamiento del riesgo, que es algo que también lo hemos dejado solo, Nicole, a controles y a planes de acción. Entonces, si tú generas una filosofía de control, pues es solamente riesgo, control, riesgo, control, riesgo, control. Y el riesgo control es hacer actividades operativas todos los días. Es decir, proceso tal, hágame la verificación de ingreso del personal para que no se roben la información. Y él controla, 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 controla y controla. El plan de acción para mí es algo más importante que el mismo control. Obviamente el control tiene que ser eficaz y tengo que monitorear que mi control sirva. Pero cuando mis controles definidos no son suficientes, pues genero una oportunidad, genero un plan de acción. O sea, identifiqué de mi análisis de riesgos la oportunidad, el plan de acción. Por ejemplo, tengo que pagar nóminas y lo hago de una manera manual, con un Excel y todos los meses organizo mi nómina. Pero si hay un software de administración de nóminas, pues eso va a ayudar al proceso a que no cometa errores en la nómina, porque son software seguramente auditables, que tienen toda su... Y él va a decirle, tiene que ir a tocar la puerta. Y ese plan de acción es decir, necesito mi software para pagar nóminas, ¿cierto? Para yo no cometer todos estos errores operativos. Y cambia un poquito, pasa del control al plan de acción. Ahora bien, hablando del tratamiento, mire que vamos a encontrar, ahora vamos al otro tratamiento del riesgo, porque acuérdate que las metodologías de riesgo hablan que el primer tratamiento es el control, ¿cierto? Pero después hablamos de unos tratamientos y hablamos de temas financieros, por allá nos tocan un tema por allá financiero. Entonces, ¿qué será este tema financiero? Pues en ese ejemplo que te ponía yo, de los $5 millones, resulta que tengo un seguro, una póliza, o tengo un mecanismo de financiación que me permite soportar el impacto. ¿Cierto? Para no enmarcarnos solo en las pólizas de seguros. Pues cuando yo le llevo eso a la alta dirección, le digo, venga, de estos 5 millones, cuando activo la póliza o el mecanismo financiero, yo tengo hasta 4,5 millones que me cubre, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, bueno, está muy bien, tengo un gran porcentaje que me paga una compañía de seguros y no me afecta a mi caja. Y yo me quedo con los 500,000 que sí está dentro de mi apetito al riesgo, que lo puedo asumir. Entonces también tengo que contarle esas estrategias de tratamiento de riesgo, cómo me ayudan a gestionar los impactos. Bien, entonces fíjate que de una pérdida de 5 millones me van a pagar 4,5 millones y yo me quedo con 500,000. Yo retengo el concepto de la retención cesión. Le cedí a una compañía que tiene capacidad financiera para pagarme impactos grandes y retuve lo que yo soy capaz de asumir. Pero resulta que a veces cuando uno hace este tipo de ejercicios, le dice, venga, ese riesgo cuesta 5 millones y no tiene ningún seguro, no tiene nada que lo soporte. O sea que usted esos 5 millones los está hoy en día reteniendo. ¿Y quién los va a pagar cuando se materialice? La caja de la empresa. Entonces, de una vez, ellos paran la reunión. Uy, espere, gerente financiero, me hace el favor, le busco una cobertura de este tipo de riesgos. Y empiezan a colocar tareas. ¿Sí ves? ¿Cómo los ponemos a andar un poquito con el tema de los riesgos? Pero si yo nunca le muestro quién me asume el riesgo, cuánto retengo, cuánto cedo, ellos van a estar seguros. Y el día en que se reviente el tema, van a llamar seguramente a gente financiera, oye, ¿y usted por qué nunca me contó que esto se pueda reventar y esto pueda costar esto? Bien. Entonces mira lo importante de mostrarles a alta dirección de una manera diferente el riesgo. Y a ellos les gusta que les muestre uno en temas monetarios. Ellos el colorcito, créeme que si tú le muestras el mapa de calor en rojo, te van a decir, bájamelo a naranja, el naranja me lo baja a amarillo y el amarillo me lo baja a verde. Y esa es la instrucción que le vas a dar a una matriz o que le va a dar una alta dirección a una matriz netamente cualitativa. ¿Bien? Increíble. Igual, los CEO y la alta gerencia que nos está escuchando, esta es la información que ustedes tienen que pedir. Bien, si lo está escuchando
un miembro del área de riesgos, pero ustedes ya con lo que dice Reinaldo saben exactamente qué es lo que tendrían que estar pidiendo también. Y mira, Nicole, y perdóname que te haga este paréntesis acá, ya que hiciste esa interpretación, porque, claro, es que los riesgos al final de cuentas recaen en un representante legal, que es un CEO. O sea, el día que se materializa el riesgo, el líder de riesgos pues lo regaña, le dice, usted por qué no me contó, no me informó, puede salir de la organización. Pero quien responde seguramente es un CEO ante el dueño de la empresa, ante la junta directiva y ante los entes de control. Entonces, por eso es tan importante que uno le ayude a la alta dirección a mostrarle eso de otra manera, porque el CEO tiene que entender los riesgos muy bien, porque él es el que responde. Y ahora, en esa doble línea, fíjate que los procesos y los líderes de riesgos también tienen que entender que este escalonamiento del riesgo del CEO para acá es una cascada, ¿cierto? Mira cómo lo vamos bajando en esa cascada. Desde el líder del proceso y el líder de riesgo vamos a subirlos, a darles esa importancia, a darles esa interpretación. Porque si yo me quedo callado desde siendo un líder de riesgos, el día que se materializa va a ser peor. Entonces tengo que tocar la puerta y soltar esa información. Y mira cómo se vuelve un tema de doble vía y un tema chévere de gestionar. O sea, cuando uno hace una reunión con los directivos de una empresa y les muestras así, la reacción que tiene un CEO es diferente. Dice, oiga, por fin me mostraron esto de otra manera. Por fin entendí qué era lo que me querían decir estos señores con ese mapa de calor, con esos 700 riesgos. Ya entendí qué es esto. ¿Ves? Eso es lo que te quería complementar en tu intervención. Muchísimas gracias, Reinaldo. Reinaldo, ¿cómo podemos, habíamos hablado de traducir esto, la lectura del mapa de calor, en algo cuantitativo? ¿Esto se hace a través de la simulación que nos estabas mencionando al inicio? Sí, sí, de acuerdo. La forma de cuantificarlo es simulando un ejercicio, un escenario de pérdida, ¿cierto? Si tú vas a simular no sé, una inundación, si tú vas a simular una pérdida de información, un tema de caídas tecnológicas, si tú vas a simular un evento de continuidad bajo un sismo, o sea, todo lo que uno pueda llevar de esa matriz, extraer de esa matriz que me permita simular en el área financiera, en las empresas financieras, pues ellos manejan muy bien los números, son entidades pues, presentes que manejan números. Entonces, tú sí puedes hacer pruebas por eso las empresas o las entidades financieras, los bancos, hacen pruebas de estrés, ¿cierto? Ellos hacen pruebas de estrés de la cartera, pruebas de estrés. Entonces, precisamente de eso se trata. Es como, cuando yo hablo de estrés, es como, venga, llevemos y estiremos esto hasta dónde puedo llegar yo, hasta dónde tolero, empieza a aparecer otra vez la tolerancia, hasta dónde yo voy a ser capaz de asumir el riesgo, mi apetito al riesgo. ¿Sí ves? Entonces, todas esas simulaciones no necesariamente hay que ser un sismo, algo catastrófico pueden ser temas misionales, en este ejemplo que te daba de empresas o entidades financieras, que logran también decirle a una alta dirección, mostrarle de una manera diferente, eso es una simulación, básicamente es simular algo, cómo se comporta la cartera, hasta dónde yo puedo llevar la cartera de una entidad financiera. Y ahí sucesivamente van saliendo temas muy dados a esas simulaciones de escenarios de pérdida. Esa es la mejor manera de hacerlo. eh, para poder también entender mejor el riesgo. Pero no podemos olvidar algo, Nicole, también el riesgo, recuerda que se compone de dos aspectos muy importantes, que es la probabilidad y el impacto. Aquí hemos hablado solo del impacto, ¿cierto? No de la probabilidad de ocurrencia. Entonces también hay maneras de uno establecer probabilidades de ocurrencia de los riesgos. Entonces, seguramente, y tú te das cuenta en las matrices de riesgos, los riesgos que tienen una alta probabilidad de ocurrencia no son los que habitualmente ocurren, ¿cierto? O sea, los riesgos frecuentes en una empresa, lo que ocurre todos los días en la empresa que es riesgo, es frecuente, ¿cierto? Es frecuente, o sea, tiene una alta probabilidad. Muchas veces esos riesgos de gran impacto, o sea, de alta severidad, tienen una probabilidad más pequeñita, o sea, no ocurren tan seguido. Pueden ocurrir cada 5, cada 10 años, puede ser que nunca haya ocurrido una revisión, pero el día que ocurre son muy fuertes. Entonces, mira la interpretación tan importante desde el punto de vista de la probabilidad del impacto. Es poderle decir a ellos, esto no ha ocurrido,
tenemos una amenaza que puede ser que ocurra en 5 años, en 2 años, o es que está latente, el cambio normativo puede ser que nos haga que esto se nos reviente pronto, y ahí es donde, sí es la mezcla de la probabilidad del impacto, cómo les ayuda a ellos a interpretar el riesgo. Entonces hay métodos para probabilidad, hay métodos para impacto. El impacto, así hayan métodos para sacar impactos, lo que le interesa a una alta dirección es que le muestren esto en términos monetarios, ¿cierto? No en que me ocurra y que esto, o el numerito del 5 que es casi seguro, eso es cualitativo. Es el impacto del que tiene que llegar, el monetario, que tiene que llegar a que ellos entiendan y le den esa interpretación realmente a las matrices de riesgos. ¿Bien? ¿Cuál es el uso entonces que se le da a esta matriz de riesgos para que tenga ya un uso estratégico? De acuerdo, Nicole. Mira, entonces, los procesos llevan, como su nombre, pues hay matrices de riesgos de proceso, ¿cierto? Pero hay un error muy grande que cometen habitualmente los procesos. Creen que porque tienen riesgos en los procesos son riesgos que deben estar controlados allá, en el verde. ¿De acuerdo? Siempre hemos hablado del mapa de calor verdecito. Entonces, el proceso está como con ese afán de tenerlo todo controlado y comete un error muy grande. Por lo que te decía anteriormente, si se materializa el riesgo, te van a decir, usted nunca me informó, usted nunca me contó. Entonces, no necesariamente porque un proceso sea de apoyo o misional o estratégico. Muchas veces cuando son misionales, pues los misionales sí tienen mucha articulación con el estratégico, porque el negocio depende de la misionalidad y si algo ocurre en la misionalidad, pues va a costar mucho, ¿cierto? Si algo sale mal en la misionalidad, cuesta mucho. Pero no necesariamente el riesgo del proceso de apoyo se debe descuidar y se debe dejar solamente por allá abajito. Te voy a colocar un ejemplo. En algunas empresas hay riesgos de nóminas, fraudes por nóminas pagadas inadecuadamente, pago doble de nóminas, ese tipo de riesgos a veces no solamente son parte del tema ético o del tema operativo, sino que pueden ser falta de herramientas, ¿cierto? Si yo no tengo la herramienta en ese proceso, pues el líder del proceso que maneja las nóminas debería ahora ir subiendo el escaloncito y mediante sus controles va a mantener su riesgo en un nivel óptimo, pero necesita el plan de acción subirlo e ir a tocar la puerta con la ayuda del líder de riesgo y decirle, venga, yo necesito adquirir esta herramienta que me va a ayudar a que no cometamos este error y a que no se me materialice un riesgo que le puede costar mucha plata a la organización. Y entonces ahí es donde se escala desde la matriz y se va y se toca la puertica arriba, ¿cierto? Hay riesgos como las sanciones, los riesgos ambientales, que estamos tan de moda como un riesgo ambiental en algunas industrias, no en todas las industrias, pero los riesgos ambientales, por ejemplo, si tú no atiendes las sanciones a tiempo, el ente de control te va llamando, ¿no? Te va informando, te va diciendo, te voy a sancionar, te va advirtiendo, te voy a sancionar. Tú no lo atiendes, te voy a sancionar, no lo atiendes, te sancionan. Y después de la sanción puede venir hasta el cierre del negocio. Entonces, muchas veces lo que le dice a uno el líder del proceso, en donde está la sanción, es, nunca me pusieron cuidado arriba. ¿Por qué? Porque seguramente decían, paguemos la sanción, ¿cierto? Paguemos la sanción y sigamos así. Pero si eso sigue escalando, la sanción per se no es el problema, porque la sanción se paga. Es un monto económico que te ponen ahí para darte un escarmiento porque no cumpliste con algo. Pero si esa sanción no se atiende, sigue escalando hasta que llegamos a un punto en donde dicen, oiga, señor, ya no le llega al líder del proceso la carta, sino le llega al representante legal, al CEO, y le dicen, le vamos a cerrar el negocio. Eso sí es crítico. Entonces ahí donde el CEO va a decirle al de abajo y le dice, ¿y usted por qué nunca me dijo que me iban a cerrar el negocio? Entonces la matriz es una herramienta, es un conducto para llegarle a esa alta dirección cuando el proceso identifique un riesgo que no es controlable, que seguramente la solución no dependa de él, porque él hace su tarea, él tiene unos procedimientos, tiene personal, tiene sus herramientas y él actúa todos los días, hace su trabajo operativo. Mi riesgo es un riesgo operativo, pero cuando ya no dependa de él, tiene que subir, tiene que tocar la puerta
y tiene que escalar, ese riesgo ya no puede ser verde, tiene que reevaluarlo. Hay un error grandísimo, Nicole, también, y eso es importante que la gente le pierda ese miedo, porque uno, ¿qué tiende a hacer siempre? A bajar el rojo a naranja, el naranja a amarillo, amarillo a verde, ¿cierto? No hay ningún inconveniente que yo suba un riesgo verde a naranja. No tiene por qué angustiarnos eso, porque es que el ente de control viene y va a ver eso muy mal, porque un riesgo que estaba controlado se volvió naranjo. No, simplemente le puedo estar subiendo en mi calificación del impacto, ¿cierto? Porque le estoy simulando y le estoy diciendo, venga, mire la sanción, mire para dónde va el tema de la sanción, que era algo que controlábamos aquí mediante la caja, ahora se me puede ir escalando y yo puedo ir tocando la puerta, ¿cierto? Por eso la importancia de los planes de acción en las matrices de riesgos. No solamente el control, sino el plan de acción. Porque esos planes de acción muchas veces son procedimentales, que el mismo proceso puede adaptar un procedimiento, actualizar la normatividad, capacitar al personal. Pero a veces necesitamos subirlo de nivel y llevarlo a la alta dirección. Entonces, si yo tengo que el riesgo en color naranjita, para no irnos tan arriba, se lo debo llevar a un CEO dentro de mi informe de riesgos trimestral o mensual o como lo hagamos en la empresa, entonces hay que hacerlo por política. Fíjate que establecimos otra política. Lo que esté en naranja, se lo llevo al señor, pero si está en verde, ¿cómo se lo llevo al señor de arriba si no lo tengo visualizado? Entonces el proceso tiene que entender que ese es el mecanismo para llegar a conseguir lo que seguramente ellos piden en un presupuesto y al final del año le dicen, pasa la tijerita por el presupuesto y le recortan el presupuesto, ¿cierto? Todos hemos pedido alguna vez en la vida un presupuesto. Entonces yo pido 100 para que me den 20, porque me recortan el resto de cosas que no estoy pidiendo seguramente bien. Entonces lo ve en una alta dirección como están pidiendo muchas cosas, vamos a darle de los 100 pesitos que me pide, voy a darle 20 pesos para que haga algo por allá en el proceso. Diferente a si yo utilizo mi matriz de riesgos y se lo visualizo y le digo, mire, pero yo necesito que usted me ayude el año entrante con esto, porque este es un riesgo muy fuerte. Y entonces, ¿qué estás haciendo ahí, Nicole? El líder del proceso está soltando la pelotica un poquito e informando al CEO y decirle, mire, yo ya le comenté que esto podría pasar. Entonces ya se involucró. Cuando yo involucré al CEO, él me ayuda a tomar decisiones y me dice, venga, diferente. Ya no es el presupuesto que recorto a final de año, sino que ese riesgo lo vamos a tener aquí y lo vamos a monitorear dentro de esos informes que me presenta el líder de riesgos. Bien. Clarísimo. Reinaldo, vamos resumiendo aquellos puntos o reportes que tendrían que ser los más comunes que debe entregar las áreas de riesgos. ¿Y qué es lo que debe estar leyendo sí o sí el CEO? Estábamos hablando, creo que en gran parte de nuestra conversación fue basada en la matriz de riesgos y enfocarnos en los más críticos, la simulación y darle a entender al CEO o a la alta gerencia la importancia de esto. Pero ¿tenemos a la mano algún otro reporte que sí o sí tendría que estar mostrando el área de riesgos? Bien. Mira, hay los reportes de riesgos en algunas, o bueno, casi todas las entidades y empresas trabajan unos reportes desde el área de riesgos que son muy consolidados desde su mapa de riesgos, ¿cierto? Un mapa institucional en donde yo tengo que ser muy claro. Por eso las herramientas tecnológicas me ayudan mucho, Nicole, porque con ese gran universo de riesgos, yo tengo que empezar a hacer tipos de riesgos, que fíjate que las metodologías me dicen el riesgo de cumplimiento, el riesgo operativo, el riesgo de pues, determinado tipo de riesgo, y eso me puede ayudar a hacer como esos paqueticos, para yo mostrarlos de una manera organizada a la alta dirección. Yo no debería llevarle a la alta dirección mis 700 riesgos o mis 150 riesgos, sino vamos a organizar paqueticos dependiendo del tema de la reunión que se vaya a tratar en ese comité de gerencia, en ese comité de presidencia. Y el mismo CEO también puede pedir riesgos específicos. Oiga, yo voy a hablar de sanciones. Pues, ¿para qué le voy a llevar yo los 700 riesgos? Saquemos los que tengan que ver con temas normativos, de sanciones, y él se va a concentrar con su comité allá en gestionar lo que es sancionable. ¿Sí? Entonces, mira la importancia de la herramienta que me va a permitir organizar la gestión del riesgo. ¿Sí? Hablábamos también del tema de cultura. Fíjate que es un tema que si no tengo cultura de gestión, ¿de dónde viene la línea? Del CEO.
Él es el que me está bajando y la cascadita me está pidiendo desde riesgos y me está ayudando a organizar toda esta gestión de riesgos y me está ayudando a darme una directriz clara sobre lo que se quiere en la organización desde el punto de vista de los riesgos. ¿Sí? Pero mira que el mismo líder de riesgos puede ayudar y puede organizar. Estos reportes, acompañados de lo que hemos venido hablando, pues van a dar un valor agregado en la organización y en la interpretación del riesgo. En las empresas también tenemos un área de control, ¿cierto? De cumplimiento, de compliance o control interno, que es, no se pueden mezclar esas funciones porque el líder de riesgos gestiona los riesgos. Control interno no debe gestionar riesgos de una organización porque él es como un árbitro, es un juez ahí en la mitad, ¿cierto? El que está ahí. Él tiene que verificar la eficacia de los controles, la eficacia de los planes de acción y ser un asesor ante la alta dirección diciéndoles, venga, esto está bien manejado, este proceso tiene bien manejado los riesgos, o también llamarle la atención sobre esos riesgos que pueden llegar a materializarse de acuerdo con su experiencia. Entonces, fíjate que tenemos también un área de control interno, un área de cumplimiento que nos puede ayudar a fortalecer la cultura de riesgos. Por eso aparecen por acá en los métodos también esas famosas líneas de defensa, ¿no, Nicole? A veces utilizan 3 o 4 líneas de defensa. La primera línea de defensa, ¿quién es? Es el proceso, porque el proceso crea el control para que el riesgo no se materialice, ¿cierto? Entonces él lo controla. Mi primera línea de defensa es el control, el control, el control, el control. A veces la segunda línea la utilizan a un nivel directivo, ¿cierto? Para que esa alta dirección ayude desde sus capacidades también a establecer mecanismos para que el riesgo no siga, no pase. Y por ahí al final aparece control interno o cumplimiento, que aparece por ahí al final, donde es ese asesor que también tiene que ayudar a que el riesgo no pase, no se filtre, no se materialice, como lo quieran llamar. Y hay una cuarta línea de defensa que a veces colocan allá, que son los entes de control externo bajo las auditorías. Por eso las auditorías también están basadas en riesgos. El buen auditor de hoy en día toma la matriz de riesgos y él con eso hace una lectura de cómo están funcionando los procesos. ¿Bien? Entonces fíjate que es como esa gran cadena donde involucra a toda la organización. Súper interesante, Reinaldo. Ya estamos llegando casi al final del episodio. Me encantaría que nos puedas dejar un mensaje para aquel CEO que nos está escuchando en este momento. Bueno, pues a los presidentes, CEO, gerentes de las empresas, el mensaje que yo les puedo dejar bajo las buenas prácticas de los sectores en donde yo he podido prestar servicios de consultoría es básicamente que se involucren primero en el ejercicio, que el paradigma de los riesgos en donde tenemos un líder de riesgos que selecciono, y lo he visto en muchas organizaciones, y si algún CEO de pronto me está escuchando se puede acordar. Cuando van a implementar el sistema de riesgos, va y llaman al señor que maneja calidad y le dicen, y ahora usted se encarga de los riesgos. Entonces ahí empiezan a delegarle a una persona otra tarea y lo dejan como ahí, en esta tarea. Entonces, para mí el tema es cultural. El buen gerente, el buen director de una orquesta precisamente piensa en riesgos, gestiona a través de riesgos. La gestión hoy en día es gestión basada en riesgos. Entonces, si ese CEO no eh, aprovecha ese efecto de cascada, no lo hace culturalmente, con sus políticas, con su empoderamiento, pues va a ser imposible que podamos lograrlo. Cuando uno habla en los sistemas de gestión de empoderamiento, es porque él no lo va a hacer directamente, pero sí empodera a ese líder de riesgos y le va a decir a sus gerentes, necesito que a esto le vamos a poner de hoy en adelante atención. Y atención es porque lo vamos a hacer de una manera seria, ¿cierto? Entonces, mira la importancia de la alta dirección en todos los sistemas. Si la instrucción no viene bien, pues lo hace todo el mundo por cumplir y ya uno sabe que esto no va a tener trascendencia y ahí muere el tema y se queda en una matriz de muchísimos riesgos y de mostrarla cuando venga la auditoría para que digamos que sí tenemos riesgos. Bien. Segundo, cuando el gerente, cuando un CEO, un presidente de una empresa
entienda la importancia que para él y para una organización tiene esos riesgos, de esa interpretación, esa valoración de los riesgos, ahí es donde él tiene que involucrarse mucho más, ¿cierto? Ya empoderamos, ya dimos la línea, la directriz, ahora empecemos a involucrarnos un poquito. ¿Cómo se involucra el CEO? Pues obviamente cuando le empiezan a presentar las matrices, empieza a interpretar y a pedir cosas que a él le interesen como líder. Primero, pues si me va a presentar mi gran universo de riesgos, dígame que está bien, desde los 700, 650 bien, otros regularcitos, y 5 están mal. Porque él tiene que interpretar todas estas herramientas, ¿cierto? Si es una herramienta tecnológica, él la tiene que interpretar, ¿cierto? Y me tiene que ayudar a establecer políticas de administración de riesgos. Es él quien debe entenderlas más que nadie. No es que el líder de riesgos a su potestad las establezca y diga, las políticas de riesgo de la empresa son estas. No, y el gerente no sabe y el presidente no sabe cuáles son las políticas de riesgo. Y lo otro que siempre he tratado de involucrar, cuando involucran a una alta dirección, es que ellos soliciten también el tema cuantitativo del riesgo. A mí me gusta mucho el tema cuantitativo porque ahí es donde ellos pueden visualizar muy bien también el posible perjuicio, ¿cierto? No solo los perjuicios, sino también las oportunidades. Por eso el riesgo se habla de oportunidad. Cuando uno interpreta muy bien el riesgo, puede salir una oportunidad de un buen análisis de riesgos, ¿cierto? Entonces, ese CEO, en el momento en que empieza a darle esa interpretación menos cualitativa, más cuantitativa al riesgo, pues él puede llegar a fortalecer su gestión. Y te cuento, para finalizarte, la idea es gratificante. Yo he podido participar en procesos de gestión de riesgos en donde el presidente de la empresa, el CEO de la empresa, hace sus comités de presidencia con la matriz de riesgos. Para mí, esa es la mayor satisfacción que yo puedo tener cuando yo veo a un CEO trabajando su comité de gerencia con el modelo de riesgos, tomando los riesgos más importantes y empezando a gestionar y asignar tareas en su comité a partir de la matriz de riesgos. Eso es, no sabes la satisfacción que a mí me da, el gusto que me da de verlo y los resultados tan grandes que trae cuando se cambia esa mentalidad normativa o esa mentalidad de hacer una tarea a una mentalidad de gestión. Es algo que realmente genera un resultado muy bueno para las organizaciones y recuerda que el riesgo me permite anticiparme a situaciones, ¿cierto? Si yo lo voy visualizando y me está avisando algo que va a pasar o que puede pasar, bien sea bueno o malo, me anticipo a situaciones y los convierto en oportunidades. Entonces, ese es un gran mensaje que podría dejarles a los CEO hoy, y generen directrices, apoyen los sistemas, no dejen por ahí solito al líder de riesgos, que a veces esa persona que está ahí es como peleando para arriba, peleando para abajo y luchando con sus matrices. Entonces, eso es algo que no se puede descuidar. Es un sistema, porque fíjate que los sistemas de gestión, bien sea calidad ambiental, seguridad del trabajo, dependen de la alta dirección, ¿sí? Y un sistema de gestión de riesgos no puede ser ajeno a eso. Es de gestión. Debe depender de una alta dirección. Muy, muy cierto, Reinaldo. Reinaldo, ya llegamos a lo último del episodio. Qué bueno fue tenerte en este espacio, compartir tu experiencia. Sé que nos están escuchando muchos personas de la alta gerencia, muchos CEO. Espero que les sirva la información que justo estaba compartiendo ahora Reinaldo. Cuéntanos, Reinaldo, cómo te podemos encontrar en LinkedIn o si tienes alguna web en especial que puedas compartir con todos nosotros. En LinkedIn, pues Reinaldo Sandoval, es así, normalito. En LinkedIn se encuentra eh, mi perfil, parte de lo que he hecho. No soy, me gusta mucho esa red. No soy tan amigo de tantas redes sociales, soy más bien de esa red social. Em,
Y básicamente, pues dentro de todo lo que hemos trabajado por intermedio, pues también de Pirámide, que ha sido una empresa con la que he participado constantemente en estos espacios que para mí son de fortalecimiento profesional, participaciones en temas de parametrización, en interpretación de matrices. Eso, pues, me gusta mucho, lo hago mucho y lo he hecho a través de Pirámide. Y no, pues básicamente en esa red social es más fácil de vincularnos. Y bueno, pues a la gente que nos está escuchando, pues agradecerles por la atención. Espero que este espacio, pues Nicole y Pirani, que les sirva muchísimo a estos oyentes del espacio, que logremos penetrar un poquito en todo ese tema de cultura, que logremos cambiar un poco esa filosofía de pronto un poco errónea que se tiene de los riesgos, que le den esa importancia a esa gestión, que tengan herramientas para administración, que esto es toma de decisión y todo en la vida tiene que tener el componente de riesgos. Cualquier cosa, cualquier actividad que hagamos en la vida, por ahí aparece el riesgo, aparece la oportunidad. Entonces, pues en las empresas más que nada tienen que aparecer también esos riesgos y de eso estamos trabajando día a día en las organizaciones para gestionarlos, ¿no? Muy cierto. Muchísimas gracias, Reinaldo. Espero tenerte en otro próximo episodio. Para todos nuestros oyentes, compartan este podcast con las personas claves que necesitan escuchar esta información valiosa que nos está compartiendo Reinaldo. Y nada, Reinaldo, nuevamente muchísimas gracias por estar acá en este espacio con nosotros. Pues, Nicole, a ti muchísimas gracias por haberme invitado. Esperemos que el mensaje llegue y pues con muchísimo gusto acompañarte, acompañar a Pilar en nuevos espacios. Me gusta muchísimo el espacio, me fascina compartir todo esto, todo ese tipo de vivencias, de experiencias y seguimos pues en contacto. De todas maneras, conmigo será hasta un próximo episodio. Muchísimas gracias. Bueno.